Eh, sí, a ver, em, en realidad antes de hablar de la guía, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo inicialmente era, en esta unidad, ¿cierto? Era qué es estrategia, ¿cierto? Vimos qué elementos componen, ¿cierto? La definición estratégica de una empresa. Vimos algunas herramientas, ¿cierto? Para analizar la estrategia de negocio. Y después estuvimos viendo algunas cosas relativas a las estrategias funcionales y estrategias corporativas. Entonces, esta primera pregunta tiene que ver con distinguir, ¿cierto? ¿Qué decisiones son o no son estratégicas? ¿O cuáles decisiones, ¿cierto? Podrían ser o no ser estratégicas? ¿Cierto? Porque hay algunas decisiones donde uno podría decir, depende. Eh, a ver, quisiera que me comenten eh, ¿qué elementos tiene que tener una decisión para que sea considerada estratégica? ¿Qué características? Que sea algo beneficiario. O sea, algo que te beneficie de tú, ¿sí? O que no, si está ocurriendo algo malo, parece. Sí, Es que, por ejemplo, no sé, a ver, supongamos, ¿cierto? Si ¿En qué región vives? Si, por ejemplo, no sé, tú notas, ¿cierto?, que te están hackeando un servidor y tú lo desconectas de la red o lo apagas, eso va a parar, ¿cierto?, el problema, pero no es una decisión estratégica. No, aquí. Eh, No, con mayúscula. a ver, hay tres características, eso lo vimos en la clase del 6 de mayo. Tres características de las decisiones estratégicas. Tiraron el primer algo acá, por eso el ruido. A ver, las características que tienen las decisiones estratégicas son básicamente que afectan en largo plazo, en algún grado, en algún grado son irreversibles, y también que no son fáciles de imitar. ¿Ya? Entonces, uno tiene que mirar esas tres cosas, ¿cierto? Para ver si una decisión es estratégica. Porque, a ver, una decisión, por ejemplo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, contratar un vendedor, ¿cierto? Si una empresa, ¿cierto?, quiere contratar vendedores, probablemente es una decisión, ¿cierto?, que no afecta a largo plazo. La P. Limitar, o sea, que por ejemplo una empresa quiere tener mayor presencia en la calle, ¿cierto? Y contrata más vendedores de terreno, la competencia podría hacer lo mismo. Entonces, esos tres elementos, ¿cierto?, uno tiene que considerarlos para ver si una decisión es estratégica. Sebastián, sí, dime. profe, y si contiene solamente una de las características, igual se podría justificar que podría ser una decisión estratégica. A ver, compleja la pregunta, porque yo diría, por ejemplo, que una decisión que sea muy irreversible, aun cuando, ¿cierto? Aun cuando tenga, digamos, sea fácilmente imitable, igual va a ser una decisión estratégica. A ver, por ejemplo, cuando por ejemplo, imagínate que una empresa, por ejemplo, construye o instala, por ejemplo, construye una planta o ¿no es cierto?, una fábrica que tiene activos muy especializados.
O sea, por ejemplo, si aquí en Valdivia Te dije que se no instala, hicieras no esas sé, un astillero, vueltas. Te ¿cierto? dije Que que no le tiene hicieras maquinaria y esas todo, vueltas ¿cierto? a Que ese. son cuestiones que no son fáciles de utilizar de otra manera. No, no le hice vuelta, tú le haces una Entonces, claro, puede venir e instalarse un astillero al lado, ¿cierto? Y si se instalan, no sé, 5 astilleros, lo más probable, ¿cierto?, es que a todos les termine yendo mal y todos terminan quebrando. Sí, efectivamente, ese sería un ejemplo donde tú tienes una decisión, ¿cierto?, que es irreversible y afecta a largo plazo, ¿ya? Ahora yo diría que, claro, la tercera característica de que sea difícil de imitar, uno podría decir que es una característica de una buena decisión estratégica. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, vamos viendo los ejemplos. A ver, voy a ir preguntándoles de a uno. A ver, Felipe Zavala, veamos la A. Yo diría que es una decisión estratégica porque es a largo plazo y, ¿cuál era y es irreversible, se podría decir. Claro, es cierto, es poco, digamos, claro, yo diría, ¿cierto?, afecta a largo plazo, Después acá dice, ubica su región y irreversible distinta de la sur y la capital del país. y difícil de evitar. Entonces, tenemos como las tres características. Claro. ¿Cierto? ¿En qué sentido, cierto, es difícil de imitar? En que conseguir un terreno bien ubicado, un terreno grande y bien ubicado, es una cosa difícil en una ciudad. Entonces, claro, efectivamente eso sería una decisión estratégica. Ahora, en el caso de la pregunta B, Sebastián, Yo diría que no es una decisión estratégica, porque es fácil de imitar, puede ser reversible, porque puede sacar la oferta, y no afecta a largo plazo, porque es el instante que está la oferta, ¿no? ahora les voy a dar vuelta a la decisión con una campaña que tuvo, no sé si todavía la tiene Sodimac, pero que jugaba con el precio y lo transformó en una decisión estratégica. Si el submercado líder dijera que va a vender las leches 10 pesos más barato que la competencia, eso sí sería una decisión estratégica. Porque, ¿cierto? Si el ¿cómo se llama? Si por ejemplo el Santa Isabel la baja a 480, el líder estaría obligado por esta campaña, ¿cierto?, a bajarla a 470. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, es una decisión difícil de imitar, ¿cierto?, y que es en cierta forma irreversible. Si ellos publican y dicen, nosotros durante todo el 2020 vamos a tener la leche 10 pesos más barata que la competencia. Fijan, eso sí sería una decisión estratégica. A ver, Miguel, la C, por ejemplo, que dice que la UASH firma un convenio de exclusividad por 10 años para que los estudiantes de kinesiología realicen su práctica o actividades clínicas en el hospital base. ¿Aló? Sí, yo creo que sí es estratégica porque, porque igual es por 10 años, es difícil de imitar y tampoco, o sea, no es no es irreversible. O sea, fíjate que no es irreversible para, digamos, no es para siempre, pero digamos, es irreversible en un periodo de análisis. O sea, si uno dijera, o sea, hay que esperar 10 años para revertirlo. Sí. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, si uno, o sea, yo diría que irreversible, no lo piensen, no lo imaginen algo que es irreversible para siempre, sino que es, ¿cierto?, en un periodo de varios años, es una cosa, ¿cierto?, que no se puede revertir, porque sería muy caro revertir. Por ejemplo,
la universidad quisiera deshacer ese convenio, seguramente, no sé, tendría que a lo mejor pagarle al hospital base o perdería otras cosas. A lo mejor, ¿cierto? Si uno quisiera perder ese convenio, a lo mejor perdería también la posibilidad de que vayan los estudiantes de odontología o los de medicina. Ya, pero veo que están, digamos, captaron la idea. ¿Dónde está? Pues al norte, al sur, al este, al oeste. A ver, quisiera que pasáramos a la pregunta 2. Ah, sí, Henry, tú ibas a decir algo. Sí, por ejemplo, ¿puedes subir un poquito arriba? Un poquitito. Sí. Por ejemplo, en la D, ¿ese sería un depende? No. Porque, por ejemplo, yo si cierro por la pandemia, pero yo no sé qué va a pasar a futuro. Así que no sé si va a ser a largo plazo o a corto plazo. O sea, ser reversible o no. Claro. O sea, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, supongamos que la farmacia cierra sus locales, si esos locales son arrendados y pierde esas ubicaciones, ¿cierto? Después no si esos locales son arrendados para otros fines, no va a poder recuperar esos lugares, ¿cierto? Esas ubicaciones. Entonces, Claro. pero por otro lado, ¿cierto? Si esos locales son propios, Ujú. y la farmacia, no sé, pensemos por ejemplo en la Cruz Verde, que tiene dos locales, ¿cierto? Con una distancia de media cuadra en Picarte. Ujú. Cierra uno y mantiene, ¿cierto? El local ahí, pero simplemente lo mantiene cerrado y después lo abre. Claro, no sería una decisión estratégica. Entonces, efectivamente, depende. Sí. Hablando sobre eso, lo otro es que suponiendo yo tengo, no, o por lo que usted ha enseñado, eh, el Salcobrán sería una franquicia aquí en Valdivia, ¿cierto? No, yo tengo entendido que Salcobrán es una sola empresa. Ah, O ya. sea, no es como el McDonald's o, ¿no es cierto? O los Doggies, que son una franquicia. Claro. Sí, Ah, ya. sí, digamos, claro, todo depende de una matriz, digamos. Sí. ¿Saben que a todo esto hay una farmacia unas farmacias que sí son franquicia, que es una cadena colombiana que se llama la farmacia La Rebaja? Y esas farmacias están en Santiago y aparentemente la ocupan para como pantalla, ¿cierto? Para distribuir droga en algunas comunas. Entonces, lo comento porque en el negocio de las farmacias, como que no tiene mucho sentido ser franquicia, porque la gracia, ¿cierto? Está en manejar o negociar precios atractivos con los laboratorios. Entonces, por volumen, ¿cierto? Porque las farmacias tienen muchas cadenas y por lo tanto, o sea, muchas sucursales y por lo tanto aprovechan de hacer esto, de negociar con los laboratorios, ¿cierto? Precios más baratos por un gran volumen. O sea, los precios a los que puede acceder Salcobrán o qué sé yo, Cruz Verde son mucho menores a los que accede la farmacia Prat, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, tiene mucho sentido que sea digamos, que sea una cadena más que una franquicia. A ver, veamos la pregunta 2. ¿Es cierto?